está grabando. Get got it, ¿no? O sea, permítelo, sí. Sí, a ver, ya. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy día vamos a presentar el evento donde Herbert Rodríguez, artista visual peruano, va a hablar acerca de su propuesta La paz es una promesa corrosiva. Herbert Rodríguez estudió en la PUC del 1976 al 1981, representó al Perú en la 17ª Bienal de Sao Paulo, Brasil, 1983, también en la primera Bienal de La Habana, Cuba, en 1984, en la primera Bienal Iberoamericana de Lima, en 1997. Su obra es objeto de estudio, exhibiéndose en las exposiciones Perder la forma humana del Museo Reina Sofía, España 2012 y Mali 2013. América Latina, fotografías 1950 al 2013, en la Fundación Cartier París 2013. También en el Museo Amparo de México 2014. Sus obras están en la colección del Museo Itinerante Arte por la Memoria del LUM y el Museo de Arte de San Marcos, Mali. Toluca Fine Arts, también en el año 2019 tuvo un conjunto de sus obras que ingresó a la colección del Museo Reina Sofía en Madrid, España, y la Fundación Cartier adquirió un cuaderno de dibujos, entre otras cosas. Hola Herbert, bienvenido. Con esto ya estaríamos iniciando el conversatorio. No vamos a perder más tiempo y voy a ir compartiendo Voy a ir compartiendo. Sí, ya está. Tú me indicas cuándo paso. Muy bien, sí, he organizado las imágenes para que justamente sea en el tiempo en el que se ha planteado, menos de una hora. Entonces, la idea es dar una visión panorámica de qué se está presentando en Venecia. En la imagen están Jorge Villacorta, Viola Baroto y yo. Jorge y Viola son los curadores de la propuesta La paz es una promesa corrosiva. Vamos a avanzar. La siguiente imagen. Y la siguiente imagen. Entonces, el conjunto de 24 obras que se presentan en la Bienal de Venecia están organizadas en 7 temas. Uno de ellos es violencia. Les pido que presten atención a la obra que dice el honor y el deber simbolizados. Y es una frase, seguimos. Siguiente imagen. Los métodos desquiciadores. Me voy a concentrar en estas 2 obras. Siguiente imagen. Las obras que se presentan en la Bienal de Venecia cubren el periodo 1985-1990. Las obras que están organizadas bajo el tema violencia son los que en términos cronológicos comienzan, digamos, expresan o representan el primer periodo, que es cercano a 1982, cuando Belaúnde delega a los militares la solución del problema de la violencia. Y lo que quiero decir con esta obra, que es del año 85, es hacer referencia a que en ese periodo comienzan a haber estos discursos, digamos, institucionales militares, cuando simultáneamente ya se conocían las imágenes de lo que en su momento se llamó los botaderos de cadáveres, es decir, las fosas comunes clandestinas, donde aparecían los torturados, desaparecidos y, digamos, ejecutados extrajudicialmente, ¿no? Entonces, estos discursos quedaban en una circunstancia bastante, digamos, yo siempre utilizo la palabra hipocresía, ¿no? O hipócrita, ¿no? O la idea de hacer referencia a, digamos, repito, discursos institucionales que llamaban
por ejemplo, el ejército garantiza la tradición cristiana cuando simultáneamente había toda la cuestión bastante aberrante de la violación de derechos humanos de manera muy impune, ¿no? Avanzamos. Siguiente imagen. El otro tema es subte o subterráneos. En la imagen, yo asumo que esta imagen ya es conocida, ha sido difundida. En todo caso, puedo pensar que entre los que van a escuchar esta exposición hay gente que recién me conoce. Pero, digamos, cuando llego yo a la movida subterránea en Perú, se hace pública o visible en la segunda mitad del año 84. La imagen es del año 85. Entonces, yo como antecedente tengo mi participación en el taller Huayco y como transición a la movida subterránea, no voy a poder desarrollar las ideas, pero las menciono. Está el grupo Macho Cabrillo, entre ellos Oscar Malca. Pasa que el grupo Macho Cabrillo tenía mucha información sobre el rock alternativo, que era una cosa para mí novedosa, ¿no? Pero de manera simultánea a este trabajo que hago yo con el grupo Macho Cabrillo emerge en la movida subterránea y sobre todo los grupos que son muy emblemáticos y conocidos del momento, que son leucemia, narcosis, ¿no? También escuela cerrada o guerrilla urbana. En la imagen lo que estoy es posando para una foto para la nota de prensa de una individual del año, en la Galería Forum de ese año, repito, el año del 85. Lo que pasa es que yo ya estaba participando de manera activa en lo que son, digamos, escenografías portátiles y hasta diría furtivas para la escena subterránea. Avanzamos, siguiente imagen. Entonces, en la Bienal de Venecia hay varias obras que representan este periodo, que yo llamo también de la euforia creativa. Y entonces puede resultar en algún caso chocante esta cosa tan explícita, por ejemplo, Papá Noel me llega al pincho, el uso de términos tan procaces, pero la movida subterránea aparece en este contexto, había previamente mencionado el tema de la violencia, donde se da el contraste entre un discurso institucional, pero al mismo tiempo toda la evidencia de la violación de derechos humanos. Entonces, repito la palabra hipocresía, entonces cuando emerge una generación joven, tiene la intensidad de que tuvo en su momento González Prada, ¿no? Los jóvenes señalando los problemas que veían de ética a su alrededor, y lo que yo hacía era acompañar un poco la intensidad de esa voluntad crítica de esta nueva generación. Avanzamos. Siguiente imagen. Yo le llamo a esta digamos, carga visual de los carteles tan directos como con los términos insolencia visual. En la imagen está un poco una escena casual. Es un concierto en los Reyes Rojos donde se ve uno de los carteles Feliz Navidad Hipócrita. Ese cartel Papá Noel me lleva el pincho también fue parte de la escenografía de concierto, ¿no? Seguimos. La siguiente imagen. Otro de los temas es medios de comunicación. Esto puede ser un tema transversal, digamos, a todo lo que es mi producción creativa del periodo. En realidad esto es algo que es muy cercano a diversas propuestas que ahora se están conociendo en la región. Me refiero a que es un contexto entre los 60 y los 80 de una intensidad política que tienen rasgos muy dramáticos en el caso de las dictaduras como Argentina o en Chile y en otros países latinoamericanos. Entonces esta producción creativa crítica tiene ese contexto general de violencia y de represión como un espacio donde surgen, en mi caso también, voces críticas contra el rol de los medios de comunicación que más bien corresponden a ser medios de dominación. Siguiente imagen, por favor, que es la misma obra, pero digamos un poco más, para verla con mayor claridad. Yo quiero mencionar que las obras que hice no las hice pensando en el mercado de arte. Siempre menciono las palabras salto al vacío porque tengo formación artística profesional, pero vincularme con una nueva generación que estaba muy estigmatizada, ¿no? O sea, es decir, digamos, sufrió ataque de la derecha, de la izquierda, fueron muy incomprendidos. Se imagina que la izquierda era muy ortodoxa, ¿no? Y la derecha es lo que es ahora siempre, muy conservadora. Entonces, esta actitud crítica en los jóvenes fue, como digo, satanizada, estigmatizada, y lo que representa este tipo de obras en ese contexto es, ya lo dije, pero lo remarco, es acompañarlos en esta voluntad crítica que ellos tenían, ¿no?
pero requería remarcar que sí, a pesar que no he hecho los trabajos pensando en el mercado de arte, ni que pudiera imaginarse que llegue, pues, se imagina, un crítico de arte, ¿no? O un historiador del arte, a estas escenas de donde se circulaban las obras subterráneas, donde se dan los eventos subterráneos, sin embargo las he hecho con el mejor sentido de obra de arte. Y creo yo que eso es lo que significa ahora el que estas propuestas que desde la década del 80 estén presentes en un evento tan importante como la Bienal de Venecia, ¿no? O sea, tienen calidad artística. Siguiente imagen, por favor. Una de las piezas de que están ahora en el pabellón peruano en la Bienal es un video. Es un video que tiene como tema de fondo la Pituchafa de Iván Santos y Patricia Roncal, María Teta. Y lo que está en imagen es, digamos, lo que está en el catálogo. Esto está extraído literalmente muy cercano a lo que uno puede encontrar en el catálogo de la exposición, que se reparte gratuitamente y cualquiera lo puede tener en el pabellón peruano. Luego les indico cómo lo pueden tener de manera virtual. Pero es un ejemplo de cómo fue el procedimiento que seguí en la época, partiendo de originales que son, digamos, mi archivo de imágenes de la violencia, violencia estructural en general, y luego trasladados a fotocopia de reducciones para hacer diapositivas artesanales, ¿no? Lo que está en la Bienal de Venecia es el video a partir de estas diapositivas. En algún momento va a ser de acceso público el video cuando lo subamos a YouTube. En realidad, como esto dura hasta noviembre, tenemos todavía unos plazos para poder difundirlo, como digo, por internet para que cualquiera lo pueda ver el video. Avanzamos, por favor. Siguiente imagen. Entonces, este es uno de las diapositivas. Así es como uno tiene la sensación de verlo allá en Venecia. Están por 3 segundos la secuencia de diapositivas. Solo quiero remarcar que siempre es parte de esta intensidad crítica el collage de imágenes. Esta imagen, Boda de Cadáveres, en el fondo se ve un fragmento de una de las fotografías que en este caso fue difundida, los difundían La República y Caretas, eran las dos fuentes donde uno podía ver los informes de lo que estaba pasando en Ayacucho, bueno, y como digo, esta era mi manera de ironizar el tema en un contexto en el cual había esta actitud del fuego cruzado entre el ejército y los senderistas, ¿no? Entre los sanguinarios alzados en armas. Había una sociedad civil atemorizada que básicamente no quería mirar lo que estaba pasando, ¿no? Por miedo o por indiferencia, ¿no? Porque sucedía allá en la zona de la Sierra del Perú, no en Lima, ¿no? Pero bueno, la idea de hacer este tipo de obras era mostrar con crudeza lo que estaba sucediendo, utilizando el espacio de difusión que había, porque eventualmente esta propuesta de diapositiva fue parte de un concierto subterráneo en el Teatro de la Cabaña. Sigamos avanzando, ¿no? Siguiente imagen. Sexo. Sexo es otro de los temas. Entonces, esta es la imagen para los que, supongo que hay muchos que ya están enterados de eso, pero esta fue una de las primeras imágenes a la que se le prestó atención cuando luego de la inauguración, el 25 de abril, ya se difundieron imágenes de lo que se estaba presentando en Venecia, ¿no? Llamó la atención y suscitó un escándalo porque se supone que, entre comillas, se supone que a la Bienal de Venecia debe llegar obras de arte y todo esto entendido desde el sentido conservador como obras de arte literal, ¿no? O sea, el tema del oficio o la academia y el soporte, o sea, es decir, los recursos que el artista utiliza como que deberían ser pues los que representan, no sé, al imaginario de una obra de Tilsa o de Daniel Hernández. Digamos que hay un desfase entre lo que se entiende por arte contemporáneo a nivel local y lo que ya es usual en el circuito internacional, ¿no? Entonces, esto ha tenido mucho éxito de público, no porque sea procaz ni porque sea, digamos, audaz la imagen, sino porque el conjunto viene siendo apreciado porque les permite tener al público no peruano una mirada a lo que ha pasado en el Perú en un periodo que, digamos, es relevante, porque como les digo, en paralelo en América Latina también es ese periodo que viene siendo mirado por historiadores y recuperado artistas que fueron marginados por parte de la institución artística, y entonces es una mirada fresca y no oficial, por lo tanto, digamos, más cruda y auténtica para entender qué pasó en el país, ¿no? Avanzamos, siguiente imagen.
Esto es, en la imagen anterior, esta foto acompañaba la obra, ¿no? Y en general en los paneles aparecen fotografías de contexto de las piezas que están siendo exhibidas. Es un tema transversal, la idea del vestigio. Hay todo un debate de por qué no espectacularizamos el montaje, ¿no? ¿Por qué no recreamos la escena subte? Y lo que trataría de que sea evidente cuando presente los 7 temas es que entre el 85 y el 90, a pesar de que son 5 años, sin embargo, hubieron etapas totalmente diferentes, es decir, no que fuera que el 85 y el 90 toda la escena fue igual, entonces tendría que ser una escenografía bastante, no, sería algo forzado, ¿no? Hacer una escenografía subte cuando la cosa es mucho más compleja que simplemente fijarse en un periodo, ¿no? Y bueno, remarco entonces que en la época esta pieza circulaba de esta manera, es decir, era parte de un collage o un conjunto de otras piezas. Las piezas no fueron pensadas para salirnos del esquema conservador de una obra única, mira, y contemplada, digamos, cada pieza separada una de otra, todo lo contrario, eran para generar, digamos, en la época no había el término instalación, pero se puede entender que ahora la idea era más bien como una escenografía, pero más bien, por supuesto, cercano a lo que se entiende ahora por instalación, ¿no? Siguiente imagen. Ya, hay varias piezas que tocan el tema de sexo. No estoy mostrándoles todas las piezas, todas las 24 piezas, como les digo, por el tema de síntesis, por los minutos que va a durar esta charla, pero solamente para reforzar digamos, también es chocante poner de manera cruda y directa lo que uno encontraba en esos años en la vida cotidiana. Era usual ver en los kioscos periódicos expuestos las calatas tal cual que aparecen ahí en Ojete, justamente el diario Ojo tenía estas calatas a doble página, es decir, me refiero, sí, pues a página, digamos, de tamaño muy grande, y uno sabe que el país, que Lima es, digamos, se reconoce que somos un país mayoritariamente católico, ¿no? Entonces a mí me resultaba absolutamente, como les digo, la palabra hipocresía o hipócrita es usual para mí en ese periodo, que se exhibieran carne, ¿no? En un país católico y sobre todo junto con discursos cívicos o patrióticos o militares institucionales, ¿no? Cuando era una cosa muy evidente que lo que se trataba era de estimular los instintos, porque en paralelo a esto de las calatas, así las puedo llamar, estaba, digamos, la propaganda de películas de violencia, de acción y de violencia muy cruda, ¿no? Que era similar como para anestesiar al ciudadano, ¿no? O normalizar la violencia en todas sus expresiones, ¿no? La deshumanización. Y bueno, esto es una denuncia al uso de la mujer, a la cosificación de la mujer por parte del negocio, ¿no? Y yo entiendo que hay reacciones moralistas al respecto a este tipo de trabajo, pero lo que estoy haciendo es poniendo, voy a decir de manera muy sencilla, en la cara de la gente, algo que está en la vida cotidiana, ¿no? Siguiente imagen. Cada una de perdón, en el conjunto de piezas, en el montaje de las obras, están acompañados con 3 mesas de documentos. Este es un detalle de la mesa de documentos del tema sexo, solamente para remarcar que también hay las miradas críticas de por qué presentar algo entre comillas viejo, ¿no? O sea, esta cuestión simplona de que uno tiene que el arte contemporáneo comienza más que este año o el año pasado, ¿no? Y en realidad lo que se trata es, reitero la idea de que los 80 recién pueden verse porque fue muy marginado, recién ingresa el arte antiinstitucional a los museos, y esto es parte de esta recuperación, obras que no he podido yo mostrar en su momento, ¿no? Y luego que tienen conexión con lo que está pasando ahora. Entonces, la idea de la marcha Ni Una Menos de 2016 o el tema de la visita del padre Francisco, Papa Francisco al Perú, mencionaron el feminicidio y en general otros documentos de la mesa lo que hacen es vincular lo que era la agenda de la década del 80 con todo un tema que aún sigue abierto y lastimosamente, por supuesto, sigue abierto. El tema del patriarcado es un tema complejo y que tomará un tiempo solucionar, va a tener cosas muy complejas para que llegue a ser solucionado, ¿no? Siguiente imagen. Entonces, como les digo, hay temas que vinculan el pasado con el presente a partir de la mesa de documentos. Este es un detalle de la mesa de documentos, es uno de los documentos de la mesa de documentos, ¿no? La rememoración de la imagen
o de la presencia de María Teta, ahora un ícono feminista. Ya les dije que la Pituchafa, su tema musical si ustedes llegan al pabellón peruano de Venecia, la música que van a escuchar es la Pituchafa. Y cuando uno ve la foto de las imágenes sí, de la muestra, tiene que imaginarse que tiene música de fondo, ¿no? Entonces, repito, como parte del tema de la época de los 80, que fue el espacio de despliegue de la actividad musical de María Teta, ella también está presente en la mesa de documentos, ¿no? Siguiente. Entonces van los temas, sí, van los temas de violencia, subte, medios de comunicación, sexo. El 86, con el bombardeo a las cárceles en el gobierno de Alan García, se da un punto de quiebre. Imagínense pues un presidente muy joven, los que recuerdan la época saben la expectativa que generó de que hubiera un punto de quiebre y un cambio en las políticas digamos, de cómo afrontar el tema de la violencia política y que no pasara por la cruda uso de la violencia directa. Fue una decepción más en la secuencia que tenemos los peruanos de gobiernos que traicionan las expectativas con los cuales fueron elegidos. Y violencia estructural comienza a tener también una presencia, es un concepto muy fuerte, porque hace referencia a que la paz nace en la justicia, o sea, la paz no nace de avasallar, digamos, a partir de las armas, uso de las armas o por la violencia, y generar una paz, digamos, una paz de los cementerios, ¿no? Sino que tiene que haber que, para que no exista esta idea de una digamos, como el caso de Sendero, ¿no? Buscar la justificación para tomar las armas en una búsqueda de la justicia, ¿no? Para que quitarles esta idea de la legitimidad que ellos que pretendían tener, era un poco que el Estado también tenía, los gobiernos tenían que atender temas, por ejemplo, de la pobreza tan cruda en la cual muchos estaban sometidos, ¿no? O sufrían ese tipo de drama cotidiano, ¿no? Sigamos la siguiente imagen. Entonces, violencia estructural, repito, hace referencia a esta propuesta que además está muy vinculada a los sectores católicos progresistas, ¿no? Esta idea de que si en el periodo hubo quienes dieron la cara en un término de defensa de los derechos humanos como activistas, muchos provenían del sector de católicos progresistas y había, digamos, una red a lo largo y ancho de todo el Perú correspondía a comunidades organizadas, sobre todo en algunas parroquias, para poder canalizar las denuncias de los problemas de derechos humanos que había en cada zona, ¿no? Me refiero a los desaparecidos, que fueron miles, ¿no? Y luego, lastimosamente, también como parte de la lista de los que fueron asesinados, ¿no? Esta fotocopia no aparece en la muestra, esto aparece en el catálogo, solo para remarcar que entonces el catálogo también está planteado como un fanzine, que es la gráfica de la época, que aparece en la época, es decir, este collage de imágenes con textos, pero bueno, la imagen es bastante clara como digo, como un referente de contexto a lo que son las obras del periodo. Avanzamos en la siguiente imagen. Con Arte Vida ya estamos en el año 89, ¿no? La imagen principal, siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. La imagen principal es una fotografía, es un retrato mío del año 89 en el pasadizo de letras de la Universidad de San Marcos. San Marcos es una universidad nacional donde Sendero Luminoso tenía una presencia simbólica, eh, digamos, había tomado muchos muros, sino la casi totalidad de muros con sus pintas. Sus pintas Sendero las llamaba murales del pueblo, y el que se atrevía a borrar entre estos murales del pueblo, entre comillas, murales del pueblo, era un soplón, ¿no? Y a los soplones se los asesinaba, ¿no? Entonces, en esta imagen estoy en un muro que en su momento fue también uno de los espacios que Sendero había utilizado para pintarrajear sus consignas,
y como ven es de piso a techo y por supuesto abarca más metros de los que se ven en la imagen. Y yo no lo hice solo, ¿no? Yo llego a inicio del año 89 y tengo un trabajo de varios meses hasta mediados de ese año. Pero lo que encuentro en San Marcos cuando yo llego es la comunidad de estudiantes y profesores organizados como la Coordinadora por la Defensa de San Marcos que están dando cara al Sendero Luminoso, ¿no? En la imagen se ve intervenciones de carteles bastante artesanales que son ya del aporte de la base de Izquierda Unida de Letras, que están incluidos en este collage mural, donde es una evidencia, un testimonio que la izquierda democrática también daba cara contra Sendero, contra los totalitarios, ¿no? Sí está bastante claro que al ir a San Marcos está arriesgando la vida, pero lo hice con plena conciencia porque habían dos cosas, ¿no? Habían dos cosas en ese momento en la espiral de la violencia. O uno podía ser, digamos, parte de la lista de los fallecidos porque de casualidad pasaba cuando estallaba un coche bomba. Acuérdese que en el momento, lo que ya tiene pues la edad para recordar, ya estábamos adiestrados a qué hacer cuando estallaba un coche bomba, ¿no? O sea, en caso de que la ola expansiva, etcétera, ¿no? Y eran usuales los atentados terroristas. O lo otro que era el tema de la cobardía, ¿no? El tema de la vergüenza de no tener la capacidad de poder dar cara a alguien que te amenazaba. Entonces, a mí me salió el coraje y fui a San Marcos a hacer esta lucha explícita, simbólica, explícita contra Sendero. Hay una imagen que está en el muro, se la resalto, que es un vota por Poggi, ¿no? Poggi es un personaje de la época histriónico, es un personaje que hace una crisis de nervios de manera pública porque asesinó a su paciente, era un psicólogo que asesinó a su paciente, pero para mí fuera reflejo de la crisis de la época, ¿no? Pero decir vota por Polle, un collage donde estaba la presencia de Sendero Luminoso, donde tenían su culto a la persona del líder, que era, digamos, el presidente Gonzalo Abimael Guzmán, y luego había una descreimiento de parte de Sendero hacia las elecciones. Bueno, como se imaginan, era una burla total y directa a Sendero, ¿no? Ahí hay una mesa también que acompaña a las obras de ese periodo, que es con el tema de la violencia. Seguimos, siguiente imagen. Esto es para, digamos, mostrar en realidad yo le preguntaba, tengo que contar la anécdota a Miguel Silvestre, el periodista que hizo esa nota, si en su momento en su investigación él encontró más iniciativas de la sociedad civil que estuvieran contra la violencia, ¿no? Y me dijo que no, está en el Grupo Leno, con el que también colaboré, y está en mi caso San Marcos, ¿no? Y está el Rossi, quien tenía también su periódico mural Primer Exilio, que fue también donde comencé a trabajar allá en San Marcos, estos collage mural, también aparecen ahí en la propuesta. Y la campaña Perú Vida y Paz sí aparece, pero eso es una red de iniciativas a nivel nacional. Avanzamos. Siguiente imagen. Resistir a la nada ya es el fin de la década, ¿no? Ahí está el proceso de montaje, está Jorge Villacorta, están Giola Baroto y están los asistentes. Menciono un poco la economía de guerra para la decisión del soporte de las obras, ¿no? Estamos hablando que hay pandemia, estamos hablando de lo que se llama el fundraising, y la idea de todo esto es apoyado, todo esto tiene todo lo que está presentado en Venecia, toda la producción, etcétera, el pasaje, estadía, montaje, técnicos, recursos para el montaje, lo que fuera, el alquiler del sitio, todo está financiado por el Patronato Cultural del Perú, que es, digamos, privados que juntan fondos, aportan dinero, y a lo que decía que la economía de guerra corresponde a una opción que sea coherente con el hazlo tú mismo, de la época de los collages o con papel, entre comillas, perecible, y que tuviera un soporte coherente con esta propuesta. Siguiente imagen. Siguiente imagen. De una obra hecha, como les digo, no pensada para galería de arte, para museo, para la historia de arte, pero sí pensada como hecha con la mejor calidad artística, y además inventando toda una serie de técnicas que obviamente se conocen de la época. Hay referentes, el dadaísmo es un referente clarísimo que aparece vinculado a cómo he hecho estas piezas, o sea, la decisión de la fotomontaje, la fotocopia o el collage, pero es un invento en el sentido de que, digamos, la idea de hacer una pieza que sea transportable, que la podía plegar,
tenía que ir de escondidas de donde las hacía, mi taller, a donde las iba a presentar, ¿no? Y desmontarlas eventualmente si fueran conciertos y regresar también sin llamar la atención, ¿no? Y luego, digamos, buscar lo que ahora se llama cultura visual, ¿no? O sea, en los collages referentes que sean fáciles de entender por todos, ¿no? Porque era como le digo, la vida cotidiana y reflejado ahí en esas piezas. Esta es una pieza que se llama ¿Es la política una droga? La hice para un evento de reflexión sobre el futuro de la izquierda. Ya la izquierda unida se había disuelto, es todo un drama ese hecho, es cuando comienza la larga noche de la izquierda que hasta ahora dura, ¿no? Tierra y Libertad en el año 2010 fue una expectativa de que surgiera algo distinto, pero ya vemos que todo tiene una deriva bastante compleja. Entonces, cuando desaparece Izquierda Unida se da una sensación de vacío, que es al mismo tiempo donde aparecen Belmont o Fujimori como los outsiders de la política, y que ya vemos también que es el inicio de una espiral bastante compleja en el país de crisis política, ¿no? Siguiente imagen. Eh, Listo, esto es una pieza para observarla con mayor detenimiento. Están Alan García, Belaunde, está Fujimori, está Mario Vargas Llosa. Hay una vocación y una voluntad crítica muy dura. Siguiente imagen. Avanzamos. Mesa de documentos. Ahí hay la presentación. Ya esta es esa es una vista del público mirando la mesa. Esta es la mesa de sociedad. Siguiente imagen. Podemos pasarla más o menos con ritmo. Esta es la mesa de sexo o género, como también se puede decir. Y siguiente imagen. Nos detenemos ahí con la mesa de violencia un ratito. Entonces, lo que hay en la imagen es algo que no aparece en las obras de manera muy explícita, que es el uso de la fotocopia. Fue un recurso muy útil en el periodo, hacer lo que aparece pues en primer plano, esto de la sangre y la viscosidad penetrada en su cuerpo, es una matriz de fotocopia, llamamos matriz de fotocopia, de ahí sacaba fotocopia o para ese tamaño o reducciones, y es lo que utilizaba yo como recursos para hacer los elementos de mural collage. El mural collage es agarrar en grudo en San Marcos, ¿no? Agarrar en grudo y directamente pegar en la pared, ¿no? Y como los senderistas venían y lo rompían, entonces era sencillo llegar otro día, seguir pegando encima y seguir llenando los espacios vacíos que habían dejado, ¿no? Y luego hay vestigios de la campaña también Arte de Vida en la Católica, y hay, porque fui con periódicos murales también a la Católica, Universidad Católica, y hay referencias a diarios, en este caso muy centrados en el momento cercano al periodo más crudo de la violencia. También referencias al arte correo, porque también fue parte de esa escena del arte correo. Organicé en el 83 una muestra de arte correo de derechos humanos junto con Amnistía Internacional y Armando Williams, y que se presentó en la Casón de San Marcos, ¿no? Siguiente imagen. Esto va a ir hasta el 27 de noviembre de 2022. Siguiente imagen. Y esta es una vista del pabellón peruano. Me acaba de llegar un comentario de que no es lo mismo ver las obras a partir de una fotografía que estar en el sitio, ¿no? Entendido como que ha habido mucha incomprensión sobre por qué no se espectaculariza, por qué, no sé. Entonces, en realidad, al haber podido estar acompañando la muestra por varios días en las preinauguraciones y la inauguración, y al día siguiente, la muestra ha sido y sigue siendo muy visitada, ¿no? Y el ambiente, y hay que imaginar que al lado de este pabellón está el pabellón de Sudáfrica, de Turquía. Cuando uno llega a estos pabellones ya ha atravesado otra serie de zonas donde hay mucha propuesta de arte, y entonces imaginarla como que entra a una galería de arte limeña donde no hay nada alrededor es distinto, y esto es un espacio enorme en términos espectacular en términos de la altura y la calidad, y el techo y la forma como está presentada la atmósfera de la muestra, ¿no? Pero bueno, esto es una vista de cómo uno encuentra las piezas dispuestas al ingresar al pabellón peruano, ¿no? Siguiente imagen. Lo que aparece en la imagen es, te pone pues Patronato Cultural del Perú, y esta es la web que va a aparecer en internet. Cuando ven ven las pestañas donde hay remarcado con un círculo donde aparece el catálogo y la información de prensa, ¿no? Entonces ustedes bueno, todos sabemos explorar, creo, el internet.
y las pestañas o las opciones o los enlaces que aparecen cuando uno cliquea las pestañas, y ahí va a aparecer el enlace que les lleva a ustedes al catálogo que lo pueden descargar, ¿no? Creo que ya esta es la imagen final. Si no, Carmen, por favor, si hay una siguiente imagen, pero creo que es la final, ¿no? Cierto. Listo. Esto es. Eh, Bien, ahora si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle, todavía tenemos un poquito de tiempo como para contestarlas. Si no, yo puedo ir comenzando por una pregunta que tenía. Desde que dijiste de que no tenías intención, ¿no? Cuando hiciste las obras, de generar como, de hacer tus obras para para el mercado del arte, ¿no? O sea, pensándolos como un objeto de compra. Pero ahora están en una bienal y todo esto. Y yo una vez escuché hace como un año, ¿no? Que, cómo, que ese es un reto, ¿no? ¿Cómo hacer para que no sea absorbida la obra por el mercado del arte, siendo que no ha sido hecha o pensada de esa manera? ¿O cómo lo ves tú, tu opinión, ¿no? Mira, la intención era generar un movimiento artístico, ¿ah? O sea, la idea no era hacer obras para el mercado de arte, no era para las galerías de Miraflores, ¿no? Pero la idea era ser parte de una movida generacional que tenía como aspiración que se concretara una movida que lograra transformar, digamos, la idea era generar un circuito de difusión alternativo, ¿no? Porque transformar ya las cosas toma tiempo, ¿no? Pero en principio, de manera muy, muy cercana, era que esta aspiración, que también es la que tenía Huayco, ¿no? Y que creo que es generacional, además, cada nueva generación quisiera que pudiéramos liberarnos de los condicionamientos comerciales tan de tienda de cuadros para decorar, ¿no? Entonces, la idea era eso, ¿no? Articular iniciativas, esfuerzos para lograr concretar un movimiento artístico que comenzara a generar espacios diferentes para el arte, ¿no? De circulación del arte y con otros contenidos, otras propuestas, otros soportes, con mayor espacio a la libertad creativa. Esa es una. Lo otro es, creo que hay una necesidad fuertísima, y en esto, pues, por supuesto, no hay mucho que esperar del Ministerio de Cultura, pero sí que reclamar, ¿no? Y tener presentes, manejan dinero público. Me refiero a que afuera hay una reforma muy intensa, muy fuerte de los museos. Entonces, cuando estas piezas ingresan a la Fundación Cartier, perdón, bueno, porque la Fundación Cartier ingresa una libreta de dibujos, ¿verdad? Cuando Fundación Cartier da cabida a una muestra como América Latina 1960-2013, o, bueno, clarísimamente el Reina Sofía presenta un muro, ¿no? en Enemigos de la Poesía, toda la escena subte que está con varias piezas mías, lo que hacen es que el museo no intenta neutralizar las piezas, es algo más que lo dicen de manera explícita cuando difunden la información sobre esta reforma, ellos mismos cuando explican qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Entonces, lo que hay a la idea es que convencional local es que cuando uno ingresa acá a Lima, ¿no? A una institución, es porque la institución ya busca desactivarla o desactiva porque finalmente ingresa a un espacio elitista, ¿no? En el caso de afuera, la idea es que los museos sean foros de debate ciudadano. Y en esa medida dan mucha importancia a la contextualización. Entonces tenemos que aprender de eso que está pasando. Creo que ya es usual verlo, es que realmente para mí me pone un poquito tenso, me fastidia mucho cómo acá estamos bastante dormidos. Bueno, siempre hemos estado dormidos, pero ya se justifica cada vez menos porque el Internet nos comunica con lo que pasa afuera. No hay excusa para no darse cuenta de lo que está pasando. Pero me refiero al tema de los derribos de los monumentos, ¿no? Que hay muchas reacciones como que conservadoras de cómo se va a maltratar el patrimonio, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando en realidad es absolutamente avisado el hecho de que tiene que haber respeto a la diversidad cultural, ¿no? Y que los monumentos que son símbolo del colonialismo hace rato que lo que hacen es favorecer la violencia simbólica, ¿no? Entonces más bien es intolerable que haya, digamos,
normalización de esos símbolos y que no pase nada, ¿no? Entonces, la reforma de los museos y el ingreso de los movimientos artísticos anti-institucionales al museo, afuera, están en esa idea de vincular al museo con el debate de los temas que están abiertos hoy día, ¿no? Con el presente y las tensiones con las que los ciudadanos se encuentran en este momento, ¿no? Y bueno, eso es lo que te puedo comentar. Lo otro es que en realidad, no es por nada, pero la formación que tuve, la tuve con plena conciencia, me costó mucho esfuerzo hacer arte, digamos, tengo muchas piezas, tengo cantidad de piezas que dan, digamos, lo que se ve en la Bienal de Venecia es la punta del iceberg. Y lo hice tanto por la cuestión profesional, ¿no? Acucioso de hacer algo bien hecho, en mi propio rigor, ¿no? Y también entendiendo que tenía calidad artística, por eso las he guardado. Entonces, yo ya lo he mencionado en algún otro lado, que yo pensé que esto iba a ser reconocido en algún momento, pero no pensé que fuera cuando yo estuviera vivo, ¿no? Porque es la clásica, ¿no? O sea, tiene que pasar mucho tiempo y de ahí recién algo se rescata. Entonces lo he hecho con plena conciencia que tenía valor artístico. Qué bueno que, digamos, me da oportunidad de disfrutar que por el momento se reconozca que tienen valor. Esta es una movida que, repito, vean perder la forma humana, ¿no? O vean la acción gráfica ahorita en Reina Sofía, ambos propuestas de Reina Sofía, en el sentido de qué cosa es lo que se recupera en esta creatividad que, como digo, fue estigmatizada por los museos tradicionales, ¿no? Claro, en parte también lo decía porque esa pregunta a mí me hacía cuestionar, ¿no? De que piensan que el artista, por tener una temática social o por no estar pensando en que su obra esté dirigido a un mercado, o sea, comercializada, que ese no sea el fin principal, no deba hacerlo, ¿no? Porque al final el artista es un trabajador, ¿no? Y como trabajador pues necesita ingresos y todo esto. Entonces también yo me ponía a pensar un poco en eso porque piensan de que el artista se alimenta como que de aire, ¿no? Este, eh, pero iba por un poco por ese lado, pero también lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Permítame comentar, mira, en realidad, en la época, no se podía vivir de las escenografías subterráneas porque no eran constantes y lo que pagaban no era pues realmente como para que uno pudiera vivir, pero sí he disfrutado el hecho de que dos conciertos importantes como el Rock Tacalima o Rocacho, sí me contrataron para hacer la escenografía, ¿no? Y me parece muy bacán el hecho de que me contrataran para hacer escenografías que tienen el tono o la intensidad que es lo que se presenta ahora en Venecia. Es decir, no había esta idea de que baja o sea, cómo vas a hacer algo que va a ofender a la gente o que no va a ser comercial porque es tan, no sé, lo mismo que te estoy diciendo, tan entre comillas, agresivo, ¿no? Entonces, también es una visión simplista esta idea de que el activismo es solamente porque, no sé, puro bobo, puro corazón o romántico, ¿no? En realidad, la aspiración a un circuito de difusión alternativo era justamente para un mercado diferente, no es que no hubiera mercado, ¿no? Y liberarse de un poco la mirada tan conservadora y moralista o simplemente de estereotipos repetidos hasta el infinito que son las galerías de arte, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Entonces, eh, si yo también he derivado o desarrollado una propuesta de arte aplicado es porque lo que hago yo justamente en todo ese periodo es pasar de las artes plásticas a la gráfica, ¿no? Entonces el diseño ahora, todos sabemos que hay muchos recursos para poder encontrar cómo, repito, siempre liberarse de la idea de la obra única de precio caro como si fuera lo único que existe, ¿no? Porque también pinto obras únicas, por supuesto, ¿no? Estas piezas que están en Venecia son únicas, ¿no? Pero la producción en serie también es una alternativa. Entonces, creo yo que si entiendo lo que dices, es verdad, hay una mirada, digamos, muy centrada de que el artista, claro, que lo que hace, bueno, no cuesta, pero también de que, digamos, solamente como si hubieran solo la única opción de vivir del arte sea vender una obra de arte en un soporte convencional, en una galería de arte y con un precio caro, ¿no? Hay diferentes alternativas que él puede, o lo mismo que conversamos fuera ya antes de comenzar este evento, de la posibilidad de la gestión cultural, ¿no? Porque mucho de esto también ha sido en mi trayectoria como activista, organizar eventos. Pero lo que ha habido es saber que había que sembrar, que había que trabajar, que había que hacer esfuerzo, digamos, de mucho trabajo, muchos casos
autofinanciándose con otros trabajos paralelos, pero en el objetivo de que las cosas no se solucionan solas, ¿no? O sea, si uno espera que, ya te voy a pagar chévere y para que recién tengas la libertad de crear una obra contestataria, eso es bastante, suena pues cómico, ¿no? Entonces, hay la rabia frente a unas circunstancias de injusticia y toca dar la cuota de esfuerzo y de compromiso, ¿no? Pero pensando en todos los lados prácticos que tú mencionas, ¿no? Eh, si hay una pregunta, pueden hacerla ahora, si no, vamos a ir cerrando el evento. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por la interesante exposición. Yo tenía una consulta. De repente es un poco general, pero me gustaría saber tu opinión, Herbert. Y gracias por la respuesta de antemano. Bueno, en los últimos años se ha publicado varios textos, estudios, ¿no? Documentos sobre la movida subte, ¿no? Sobre estas exposiciones que han hecho. Y ahora último también, ¿no? Me parece que hay una atención saludable, ¿no? A lo que pasa con estos movimientos contraculturales, el tema de Reina Sofía, cómo también se ha interesado en estas obras. Eh, Mi consulta es por lo siguiente. Se ha hablado, pues, que este espíritu contracultural es siempre, pues, no oficial, ¿no es cierto? Esa es un poco la naturaleza, ¿no? Que va contra justamente las instituciones, ¿no es cierto? Contra los cánones, ¿no es cierto? Lo oficial. ¿Y en qué sentido tú, en tu opinión, este espíritu se va más bien amoldando a esta idea de lo oficial, ¿no? A la idea de un museo que más que todo lo va estabilizando? Entonces ya se convierte más que todo pues ya en parte de la historia, ¿no? En parte de los estudios ya estabilizados, ¿no? ¿Cómo ves tú la movida subte en este sentido, ¿no? Incluso a obras como Generación Cochabamba, ¿no es cierto? Que empezó una obra de culto, ¿no es cierto? Que no está dentro del mercado editorial, ahora también pues ya ingresó, ¿no? A Seis Barral, por ejemplo, también, ¿no? Y bueno, de la música también, ¿no? Entra ya las grandes disqueras y el arte ahora también, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves eso de esta asimilación, ¿no? De lo subte o el espíritu contracultural y al sistema oficial? A ver, si yo llego a Venecia, que es parte de lo que te quiero responder, ¿no? Si yo llego a Venecia es porque ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Si siguiera el paradigma del el canon de valor moderno, que era el que sostenía el arte abstracto, ¿no? Con vigencia por varias décadas hasta hace muy poquito, si siguiera válido ese canon, yo seguiría siendo, digamos, estigmatizado como panfleto, como un panfleta, como haciendo que hacía panfletos o que hago panfletos o que no soy artista, ¿no? Para el hecho y yo, lo mío viene teniendo un proceso, si hablamos también de este proceso de, entre comillas, tolerancia hacia propuestas críticas y que ingresan al sistema de instituciones del arte oficiales, este es un proceso que se inicia en 2013 de manera visible con Perder la Forma Humana, ¿no? Que es una panorama del arte y política en América Latina. Ese mismo año se da lo de América Latina, 1960-2013, ¿no? Que es esta idea de fotografía ampliado a abarcar lo que es fotocopia, offset, etcétera, ¿no? Con un contenido político en la Fundación Cartier. Entonces, previamente, en 2009 ya se había dado lo de prácticas subversivas en Alemania. Y que creo yo que como pionero lo de prácticas subversivas, lo que decían en ese momento que era, digamos, recuperar el arte conceptual con una identidad diferente a la norteamericana, a la europea, y que coincidía con estos movimientos de arte y política. O sea, el conceptualismo político podría ser lo que identifica al arte no objetual de la región, ¿no? de América Latina entre los 60 y 80, que son pioneros lo que viene luego a desenvolverse. Entonces, si hablamos yo voy a seguir usando la palabra tolerancia, ¿eh? Pero es más allá que eso. La tolerancia que hay en un arte crítico que en algún momento era excluido, es porque con la globalización el tema de esta cosa eurocentrista, de la pretensión de una alta cultura como modelo que debemos seguir los países atrasados, porque para ser civilizados tenían que ser como ellos, eso ya desaparece, pues porque lo que hay
con la globalización es que ya los diferentes continentes es evidente que no se sostiene, digamos, que existe una cultura superior, ¿no? Entonces, y además el tema de ciudadanía ya comienza, y la diversidad cultural comienzan a ser temas importantes en el debate mundial. También la evolución de los derechos culturales. Lo digo esto porque sí he seguido ese tema, es un tema complejo que se vincula muy poco con lo que se escucha sobre arte acá en Lima. Acá en Lima casi no se escucha sobre arte nada. En todo caso, pero me refiero, por ejemplo, cuando aparece la noción de cultura en el año 65, perdón, 75, esa noción de cultura amplia, donde ya no solamente se considera pues, las artes y las letras, sino la cultura viva. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues puede parecer yo ideas. Tiene que ver con que esta tolerancia que yo digo ahora es que, repito, ya si la diversidad cultural, es decir, lo que antes era choteado o negado como tradicional y entonces atrasado y que era un lastre, se lo reconoce en su dignidad y en su propio valor, entonces ya comienzan a no haber cómo sostener que hayan colecciones cerradas a una sola expresión de una cultura, ¿no? O una canon reduccionista como el moderno. Entonces, cuando se comienza a resquebrajar, o sea, comienza a eso a pedir valor, a resquebrajar, se comienza a perder toda esa cosa tan cerrada que tuvo en su momento, se comienza a mirar qué hay alrededor que había sido excluido por esta noción reduccionista de una alta cultura. Y comienzan a aparecer múltiples manifestaciones, entre ellas, y que es lo bacán, que entre la década del 60 y 80 hubo una creatividad autónoma que me mandó al diablo, yo lo digo de manera directa porque esa fue mi actitud, mandé al diablo todo lo que había enseñado en la escuela de arte, lo usé y lo volteé para llevarlo a lo que me interesaba, ¿no? Y que es ese paso de las artes plásticas a la gráfica. Entonces, en un caso muy específico, ¿no? Porque las artes expandidas ahora abarcan mucho más que simplemente la gráfica, ¿no? Pero así brevemente, como te digo, entonces lo que hay es que esta tolerancia, que como te digo es una palabra que para que se entienda que estoy diciendo es que simplemente digamos, se está haciendo una revisión de la historia, esta idea de las categorías que antes eran como la categoría arte popular o arte ya desaparecen, ahora es, ¿no?, una colección de, como dice el propio Museo Arte de Lima, de cultura visual. Entonces, si hablas de cultura visual ya estás hablando de la historieta, el afiche, si hablo de historietas, el cómics, ¿no? Y ya estás hablando de arte aplicado, lo que fue otras historias posibles, si no me equivoco, es de 2018 en Usarte Lima, que acá llega al tarde, pero por suerte llega, y llega tímido y llega lleno de incoherencias. Pero entonces, a lo que quiero decir, cuando tú me mencionas esta idea de que el museo pueda, y repito que la idea que pueda ser un espacio que se vuelve buena gente, ¿no? Que se vuelve buena gente, vamos a darle espacio a estos artistas marginados. No es así. O sea, lo que hay es que se les estalla en la cara todo lo que ellos tenían como un sentido de valor importante o que de manera cerrada importante y la válida y tiene que estar en plena reformulación. Entonces, cuando tú vas al Reina Sofía o vayan por la página web, porque están todos los videos, van a ver que es una antología de las disidencias. Entonces, cuando yo he ido, me he paseado por ahí, y te digo, pues, porque yo he sentido, pues, el rechazo, marginación, he tenido que resistir largo tiempo acá en mi reducto, en mi trinchera, por todo el ninguneo y por toda la marginación, y llegar luego a Venecia. Yo he sentido todo el proceso de cómo es, de que el contraste que hay entre ir a esta antología de las disidencias y lo que era esta creencia cerrada en la pintura, en la herencia Vintris en la Escuela de Arte de la Católica, ¿no? En el esteticismo apolítico, entonces, y ver ahora las antologías de la disidencia, eso no es el Museo Buena Gente, es el propio Manuel Borja, lo dice de manera explícita en los videos, ¿no? Es un museo situado y además un museo en el cual las personas que ingresan a las salas se conectan con las obras porque están tocando la agenda vigente del presente, ¿no? Los marginados, los desplazados por la guerra, el tema de la brecha ricos-pobres, el tema de género, el tema de feminismo, por supuesto, ¿no? Y el tema de las ciudades, de la gentrificación, todas a ver en cada una de las salas, el tema de la violencia política en América Latina, en todas las salas lo que y por eso es exitoso. Yo voy al museo y hay colas para ingresar y hay muchedumbres en las salas, ¿no? Y hay una conexión muy fuerte de esa colección, entonces se vuelve un museo referente, ¿no? Entonces no es un museo buena gente que ahora dice ya de manera paternalista, vamos a darle espacio a esta gente que ya, pues, ¿no? O sea, hacerles caso de vez en cuando, ¿no? No, ya es una reformulación profunda. Por eso digo que acá llega de manera tímida e incoherente, porque acá no hay liderazgo político. Debería ser el Ministerio de Cultura, que ya sabemos qué cosa es el Ministerio ahora en este gobierno, ¿no? Pero debería ser ya algo, porque te lo digo apresurado porque es poco tiempo, pero en realidad el tema dramático es que la educación artística en las escuelas está enseñando para algo que ya no existe.
¿no? Deberían prepararlos para ser competitivos de acá a 5 o 10 años, tomando en cuenta la gente del presente y lo que es la perspectiva, ¿no? Pero en realidad lo que tienes es gente que fracasó en su momento, es estudiante, es profesor de arte por refugio, y trabaja para la mirada local, que son las galerías de arte Tiende Cuadros, y esos están a cargo del futuro de los jóvenes estudiantes de arte, ¿no? Cuando todo lo que está afuera está hace rato es un cataclismo radical que acá llega de manera tímida y va a seguir llegando, va a seguir llegando. Acá va a ser tipo purga seguramente en su momento, ¿no? Por haber aguantado tanto tiempo, realmente mirar a la cara los cambios y sumarse de manera activa, ¿no? Acá va a ser de manera, va a llegar algún extranjero que va a dar línea, Bardomeo casi lo logra, me refiero el director del Mali que luego fue, que ya duró muy poco tiempo, su agenda era muy interesante, era de actualización, pero bueno, dicho lo que te digo rápidamente era eso, ¿no? Es un proceso que viene de varios años, es un proceso de reformulación de muchas cosas, es el cambio de paradigma lo es, lo que era válido antes deja de serlo radicalmente. Yo no estoy exagerando dicotomías, no estoy dicotomizando arte moderno y arte posmoderno como si fuera un antagonismo gratuito porque le tengo tirria al arte moderno, sino que la realidad es así, era un canon reduccionista, racista y colonial. Y lo de ahora es atento a la agenda de la diversidad cultural, y no es un cambio rápido porque en realidad los seres humanos no cambiamos de un día para otro, ¿no? Pero igual, quien está avanzando más en ese camino es, como te digo, Museo Reina Sofía como referente, ¿no? Así lo veo. Y eso pasa pues en la literatura, en la música, el cine, en todo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando el evento. Gracias a Herbert, ¿no? Por su presencia. Gracias también a todos los que han asistido, ¿no? Y recordarles que nuestro próximo evento es ya el 9 de julio, donde tendremos la inauguración de la segunda exposición virtual de este año. Recuerden que este año hemos tenido, bueno, vamos a tener 3, ya va una en curso, esta segunda que comienza el 9 de julio, que el tema va a girar en torno a la memoria, ¿no? No solo política, sino diferentes tipos de memoria, ¿no? Tanto conceptual, también política, ¿no? Pero la memoria, ¿no? Y tendremos artistas tanto jóvenes como algunos que ya son más, tienen mayor recorrido en las exposiciones y todo esto, que van a ser de México, Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Y los trabajos que van a estar exponiendo van con fotografía, video performance y también algo de dibujo, ¿no? Los esperamos allí y también que a finales de julio, para los que les pueda interesar, vamos a estar lanzando una nueva convocatoria para las exposiciones ya del próximo año. ¿Ya? Y eso sería todo por ahora. Gracias, gracias a todos por su asistencia. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, Fernanda. Nos vemos.